A continuación, Salud Dental. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Salud Dental. Bienvenidos. Hola amigos televidentes, bienvenidos a su programa de Salud Dental. Soy Daniela Castillo, soy odontóloga y en el programa de hoy tenemos un invitado especial que es un cardiólogo. Y el tema principal de hoy va a ser el manejo de los pacientes cardiovasculares y el protocolo de atención odontológica. Porque recuerden que un paciente que tiene una enfermedad cardíaca, alguna patología cardiovascular, no puede ser tratado como un paciente sano. El hecho de que un paciente ya tome medicación, ha tenido alguna enfermedad grave, algún episodio muy grave en su salud cardiovascular o que también tome medicamentos como anticoagulantes, ya no va a tener una atención normal odontológica porque ya es un riesgo si es que no se toman las medidas adecuadas. Entonces les presento al doctor Javier Torres. Javier, bienvenido al programa. Muchas gracias. El tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre los procedimientos orales en los pacientes con patología cardiovascular. Este es un tema súper interesante que yo creo que sí hay que hacer hincapié, sobre todo porque mucho tipo de paciente que va hacia un procedimiento odontológico que suelen ser optativos, más no electivos, más no de emergencia, son pacientes que están con una medicación previa en la valoración con el especialista en cardiología. Estos pacientes, muchos de ellos toman anticoagulantes, toman fármacos antihipertensivos, están con doble antiagregación plaquetaria por su patología cardiovascular y considero que sí es importante hacer hincapié en qué tipo de pacientes se beneficia y cuáles son los cuidados previos para la realización de los procedimientos odontológicos. De esta manera, me parece que debemos abordarlo desde dos puntos de vista, desde la parte infecciosa en los pacientes con patología cardiovascular y desde la parte de fármacos en pacientes isquémicos, sobre todo, y en pacientes con arritmias, que es el enfoque que queremos dar en la anticoagulación en este tipo de pacientes, la terapia switch y lo que es la doble antiagregación plaquetaria, porque son pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado. ¿Cuáles son las patologías cardiovasculares más frecuentes que vienen a tu consulta? Porque después ellos van a ser los que también vienen a la mía y a los que yo tengo que saber cómo manejarlos y qué tipo de medicación suspenderle, agregarle y cuál es el manejo, cuáles son las principales patologías. Bueno, esto se divide en el grupo etario al que queremos abordar. Sobre todo, si es que son pacientes jóvenes, tenemos que descartar que tengan patologías autoinmunes, que tengan patologías cardiovasculares previas o congénitas. Y según la patología previa congénita, uno tiene que saber si es que este paciente fue corregido, si es que tuvo un reemplazo valvular y si es que está tomando anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. O en pacientes que toman de manera crónica los AINES, que es un antiinflamatorio no esteroidal que suele ser lo más común porque es de venta libre y es algo que los pacientes no necesitan receta para adquirir o que se prescribe de manera libre o se automedica mucho el paciente. Eso sería en el grupo etario joven. En la edad media son los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, los diabéticos, los hipertensos, los que tienen arritmias y los que tienen por alguna razón una indicación de anticoagulantes orales. El más común, la warfarina, o los más comunes también ahora los nuevos anticoagulantes orales, o pacientes que por su patología renal tienen que hacerse diálisis y que necesitan estar anticoagulados con heparinas de manera muy seguida. Y nosotros de estos pacientes tenemos que clasificarlos como de alto riesgo embólico o riesgo hemorrágico y con igual medio y bajo. Y según eso nosotros podemos delimitar qué tipo de pacientes son los que pueden ir de manera libre a hacerse un procedimiento oral en la consulta de ustedes y los pacientes que sí necesitan una valoración previa por un cardiólogo para el manejo de la patología y sobre todo para hacer un switch o la descontinuación de la medicación de los fármacos, sea tanto los anticoagulantes, antihipertensivos o la optimización de los mismos, para que en el procedimiento, en el perioperatorio de odontología no tengan ningún problema.
¿Y en qué casos tú recomiendas, por ejemplo, nosotros cuando llega un paciente lo que hacemos es, tomas anticoagulantes, suspendámoslos por tanto tiempo, pero en qué casos tú nos recomendarías hacer una interconsulta con el cardiólogo, que es el que nos mande por escrito la prescripción y que sea él el que trate este tema del lapso de descanso del medicamento? ¿Cuál es tu recomendación? A ver, yo pienso que los pacientes con un alto riesgo trombótico, con un alto riesgo hemorrágico, son los pacientes que ya tienen una patología previa que fue tratada. La patología más común en nuestro medio es la hipertensión arterial, en el caso de los pacientes que requieren fármacos antihipertensivos para su manejo, y hay que tener en cuenta qué consideraciones tener con ellos. Sobre todo en el uso del anestésico. El anestésico con epinefrina o con adrenalina, que suele ser muy utilizado en odontología, puede elevar la tensión arterial. Entonces, si es ese paciente que toma más de 3 o 4 fármacos, entre ellos un diurético, se ve beneficiado de la valoración de un cardiólogo previo a la atención odontológica. ¿Por qué? Porque nosotros podemos optimizar los fármacos de manera que ustedes, cuando hacen el procedimiento, no tienen alto riesgo de sangrado por hipertensión arterial, no tienen ningún otro, ese tipo de inconvenientes. Otra cosa que también es importante tener en cuenta es en los pacientes que tienen anticoagulantes orales. Los anticoagulantes orales deben suspenderse, sobre todo si es la warfarina, al menos 72 horas antes, para que el INR, que es el valor que nosotros medimos para tener una anticoagulación óptima, se encuentre menor a 2. Si es que está menor a 2, ustedes pueden tranquilamente operar sin ningún problema. Otro tipo de pacientes son los que toman los nuevos anticoagulantes orales, que son el rivaroxaban, el dabigatran, el apixaban y el edoxaban, que son fármacos que están entrando al mercado y que por sus beneficios y por la facilidad que tiene el paciente de tomar un medicamento sin los controles de exámenes semanales que muchas veces requiere la warfarina, te ves beneficiado porque estos fármacos se suspenden 24 horas antes y tienen la seguridad de iniciar 24 horas después de un procedimiento en el caso de que por su alto riesgo trombótico se viese necesitado de un inicio urgente. Otro tipo de fármacos y que se encasillan sobre todo para ciertos tipos de pacientes como los de la patología renal, pacientes que van a diálisis trisemanal que necesitan ser manejados la parte odontológica como coadyuvante del tratamiento en general de estos pacientes. Es muy importante mencionar que estos pacientes utilizan heparinas de manera crónica. Entonces, ¿cuál sería el día? Los pacientes que se hacen diálisis trisemanal, el día más acertado para hacer este procedimiento podría ser un fin de semana, ya que ellos tienen el tiempo de suspender estos fármacos en los que no se encuentran con dosis altas de heparinas para poder realizarse los procedimientos en vía oral. ¿Cuál es, quizá alguno de nuestros televidentes ahora que nos está viendo, tienen alguna patología cardíaca, van a hacer un tratamiento odontológico? Entonces explíquemenos un poquito cuál sería el riesgo de no suspender el medicamento. A veces el odontólogo le dice, hay que suspender, y él dice, no, yo le voy a decir que suspendí, pero no porque mi otro médico me dijo. Entonces, digamos que él no suspendió sus anticoagulantes, no nos hizo caso porque no quiso fallarle el otro doctor. ¿Cuál sería el riesgo de este paciente al hacerle un tratamiento, digamos una extracción, un implante, algo que sí tenga sangrado? ¿Cuál sería el riesgo para este paciente? Bueno, el primero sería la hemorragia. Una hemorragia masiva, ya que el paciente al estar anticoagulado no cicatriza de la manera adecuada. Muchos de ellos, y no solo los anticoagulados, también los que toman doble antiagregación plaquetaria, que es el uso de aspirina con otros fármacos como el clopidogrel, el ticagrelor, el prasugrel, se ven beneficiados de suspender estos fármacos, la aspirina 7 días antes, el prasugrel, el clopidogrel y el ticagrelor entre 7 y 10 días antes. De esta manera estos pacientes, que es importante analizar, y aquí es donde yo hago hincapié en la valoración del especialista en cardiología, es que este tipo de paciente se ve beneficiado del tratamiento de doble antiagregación plaquetario y no se puede suspender de manera crónica ni de manera abrupta, y se debe individualizar cada caso para que de esa manera nosotros podamos tratar cada uno con puntualidad, sobre todo en el manejo de tiempos de suspensión de la medicación. El principal riesgo que tendrías en el caso que tú pones sería un sangrado, que puede ser un sangrado masivo a nivel o laceración a nivel de las encías, que te produce sangrado crónico. Entonces en estos pacientes tú suspendes la medicación previamente, evitas ese tipo de cosas, y cuando ha iniciado el proceso de cicatrización, que suele ser a las 24 horas, en la boca suele ser un poco antes por el tipo de
de mucosa que se ve expuesta, este tipo de paciente se ve beneficiado de manera muy importante con la suspensión 24 horas antes y con el inicio de la medicación, inclusive entre 24 y 48 horas después. Perfecto. Retomando el tema de los hipertensos, ¿qué sucedería, digamos, si un paciente que es hipertenso viene al odontólogo, que ya de por sí a todo el mundo le da miedo, le pone nervioso, entonces viene el paciente, se pone nervioso, se le baja la presión? ¿Qué recomendaciones tienes tú para este tipo de pacientes que ya son nerviositos y encima más se le coloca el anestésico? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es el protocolo a seguir? A ver, en el paciente hipertenso hay que analizar qué tipo de hipertensión arterial tiene. Si es una hipertensión arterial esencial, como la mayoría de la población, es un paciente que va a estar con 1 o 2 fármacos en su tratamiento. Y es importante que ustedes en la historia clínica, en los antecedentes patológicos personales de cada paciente, sepan qué fármacos está tomando, cómo se encuentra manejando este tema de los antihipertensivos, si los toma de manera crónica y si los toma adecuadamente. Eso es muy importante. Y yo creo que es importante, y ahí hay que hacer hincapié en la valoración con el cardiólogo, en los pacientes que toman más de 3 fármacos. Porque estos pacientes, muchos de ellos son hipertensos resistentes. Y el hipertenso resistente es un paciente que te puede generar problemas en el perioperatorio. Sobre todo porque es un paciente que, con la tensión que genera la valoración odontológica, con el uso de fármacos y con la situación emocional que suele enmarcar el manejo del paciente odontológico, ellos se ven en la necesidad de una optimización de los fármacos o saber, según el tipo de anestesia o de procedimiento que se va a hacer, si hay que hacer un cambio de los mismos, optimizar las dosis o bajar las dosis, dependiendo del tipo de anestesia que se va a utilizar, dependiendo del tiempo que va a durar el perioperatorio o de los procedimientos en general. ¿Y tú consideras necesario en estos pacientes hipertensos, nerviosos, que se dé una prescripción médica para controlar la ansiedad? ¿O crees que manejándolo entre los dos sería suficiente? Yo creo que los pacientes que tienen cuadros de ansiedad que ya son crónicos deben ser manejados por un especialista en ese tema. Un psiquiatra es el indicado. Ellos se encargan de manejar este tema no solo con la parte de medicación, sino con el manejo cognitivo-conductual que tienen de estos pacientes. Yo pienso que los fármacos, todos los pacientes se ponen ansiosos cuando uno los va a valorar, sea en un procedimiento oral, como en un procedimiento cardiovascular o un procedimiento médico en general. Pero sí es importante que el paciente entienda qué es lo que se va a hacer, el por qué se le va a hacer. Con eso podemos manejar la ansiedad de manera cognitiva, porque la asume y entra en conocimiento de qué es lo que se va a tratar. En los pacientes que ya tienen algún otro tipo de problemas, sí se podría prescribir algún tipo de medicación, algún tipo de ansiolítico, pero esto tendría que ser tomado previamente y no tendría que tener ningún tipo de contraindicación con los anestésicos que suelen ustedes tomar o administrar. ¿Y cuál sería un episodio grave en estos pacientes que tienen hipertensión, se les eleva la presión antes del tratamiento? ¿Qué recomiendas tú? ¿Suspender el tratamiento odontológico y en una siguiente cita darle algún ansiolítico? ¿O qué es lo grave que pueda pasar? A ver, grave puede pasar muchas cosas, pero yo creo que más que pensar en algo grave que te puede pasar estando en el tratamiento odontológico, estando en la calle o mientras conduces o en casa, porque el momento que el paciente hipertenso tiene que tener un evento cardiovascular severo, no existe un lugar de preferencia. Rara vez uno escucha que le haya pasado, el paciente se infartó en el consultorio odontológico o el paciente hizo una arritmia severa en el consultorio odontológico. No es lo habitual. Lo habitual suele ser que el paciente durante el perioperatorio de odontología eleva la tensión arterial. Entonces sí sería importante que en los pacientes que van a estar en un procedimiento odontológico que tarda unas cuantas horas, desconozco, con puntualidad cuál sería el mismo, ustedes hagan un monitoreo de la presión arterial con un tensiómetro electrónico, que suelen ser los más habituales, de antebrazo, en el que ustedes colocan el dispositivo y van monitorizando, y con eso van observando que el paciente se encuentre dentro de los rangos adecuados y que sobre todo haya consumido la medicación que tiene prescrita de manera habitual y en los horarios indicados. De esta manera tú evitarías ya, si el paciente en el perioperatorio hace un sangrado porque está muy hipertenso o hace algún evento cardiovascular, hay que suspender el procedimiento y obviamente llamar al 911 porque él ya requiere otro tipo de manejo. Perfecto.
¿Tú recomendarías que, digamos, el paciente empieza con este episodio, se le duele el pecho, suspenderlo inmediatamente la Debe cirugía? suspenderse inmediatamente y debe solicitarse la valoración por el servicio de emergencia y por un cardiólogo. Pero previamente, ustedes deben estar en conocimiento que este tipo de pacientes tiene ya una patología cardiovascular previa, o al menos factores de riesgo como obesidad, hipertensión arterial, diabetes, desfumador, ese tipo de cosas. Perfecto. Dentro de otras patologías cardíacas también asociadas a lo que es el procedimiento odontológico es la endocarditis. Hablemos un poquito de cómo se genera, cuál es el procedimiento para evitar eso dentro de lo que es la atención odontológica. Bueno, la endocarditis bacteriana es una complicación severa de un proceso infeccioso. Realmente la afectación cardíaca de la endocarditis bacteriana, eso es una patología que requiere un manejo hospitalario. Y lo importante creo que en la endocarditis bacteriana es no llegar a la endocarditis, sino hacer una profilaxis de la misma, como tú mencionaste. Los pacientes que tienen que hacerse una profilaxis de endocarditis bacteriana son los pacientes que han tenido cirugía cardíaca previa, que tienen prótesis valvulares, tienen cardiopatías congénitas cianóticas, y sobre todo el tipo de paciente que va a requerir un procedimiento que va a demorar más de 30 minutos porque hay un aumento en la bacteremia, que es la carga de bacterias que se generan en la vía oral. Este tipo de paciente se ve beneficiado de una profilaxis antibiótica. Otro grupo que también hay que mencionar es el que nosotros los electrofisiólogos tratamos, que son los que tienen dispositivos cardíacos. Generalmente estos pacientes no requieren una profilaxis antibiótica, pero si el procedimiento es largo o requiere varios procedimientos, sí es aconsejado, porque siempre el aumento de la bacteremia asociado a cardiopatía estructural ya es un alto riesgo de desarrollar patologías de este tipo, y lo que queremos evitar, o lo que menos queremos que nos suceda, es un paciente que en un procedimiento oral sufre una endocarditis bacteriana, una angina de Ludwig, que son complicaciones serias y que requieren manejo hospitalario y que incluso pueden tener una alta mortalidad. Bueno, la pregunta otra vez es, ¿qué sucedería si, por ejemplo, a veces el odontólogo está ocupado con la fila de pacientes y ya le hace pasar a un paciente, no le llenó la ficha clínica y el paciente no le dijo que tuvo alguna trasplante, alguna válvula, alguna complicación cardíaca, y ese rato de emergencia le dijo el paciente, sáqueme la muela, porque a veces son súper, como que el paciente dice, no me importa, sáqueme. ¿Cuál sería la complicación de no haberle dado esa profilaxis antibiótica porque el paciente no informó de todo este historial médico al odontólogo? Hay un alto riesgo de desarrollar una endocarditis bacteriana, porque es un paciente que en un procedimiento de ese tipo, como una extracción, hay una alta carga de bacterias que son propias de la vía oral. Y estos pacientes necesariamente tienen que avisarte, no solo para que hagas una profilaxis antibiótica, sino también para que ese paciente suspenda la anticoagulación, porque muchos de ellos tienen prótesis mecánicas que requieren altas dosis de anticoagulantes, sobre todo warfarina, que es el que se maneja en ese tipo de pacientes. Y en ellos hay que hacer un switch previo a la valoración odontológica, en el que uno cambia el anticoagulante, la warfarina, que es el que está indicado, por un anticoagulante sistémico, como las heparinas de bajo peso molecular, la más utilizada, la enoxaparina. En este tipo de pacientes no se puede programar de manera urgente, excepto que sea un traumatismo o la pérdida de dientes por un trauma en la vía oral. Este tipo de pacientes se ven necesariamente beneficiados de un tratamiento previo en el que haya profilaxis antibiótica, la suspensión de la anticoagulación de manera apropiada, y nuevamente, luego del procedimiento odontológico, fuese el que fuere, el inicio adecuado y en sus tiempos de la medicación nuevamente. Bueno, otra pregunta que te quería hacer es, tú cuando viene un paciente, tus pacientes normalmente tú les das todas estas indicaciones, o sea, tú ya les explicas a ellos que antes de una cirugía y de algún tipo de intervención odontológica tienen que seguir estos pasos, o llámenme, comuníquense, o somos nosotros los que tenemos que dar esa información. A ver, siempre hay dos escenarios, en la que el paciente con una patología cardiovascular, por decirlo así, compleja, ya tiene un seguimiento muy cercano por su médico, por su cardiólogo, por su médico tratante, y el paciente que tiene una patología compleja desconoce que tiene la patología compleja y acude a su consulta. Entonces, en estos dos escenarios podemos manejarnos de distinta manera, abordando al paciente de la manera más
completa para evitar algún tipo de complicación. ¿Cómo lo haríamos? De la siguiente manera: en el paciente que ya está en conocimiento de que tiene una patología cardiovascular, que fue operado de niño, que tiene un reemplazo valvular, que tuvo un infarto previo, este paciente tiende a consultar a su especialista previamente sobre cualquier procedimiento al que se va a someter. De esa manera nosotros podemos planificar el procedimiento y los tiempos en los que podemos suspender u optimizar el tratamiento médico. La medicación debe ser suspendida en el caso de tomar doble antiagregante plaquetario o en pacientes que toman antiinflamatorios de manera crónica. Se puede cambiar los mismos, suspender al menos 72 horas en el caso de pacientes que se automedican ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, que suelen ser los fármacos más comúnmente utilizados por la población, y que el paciente no necesita una prescripción médica. Y otra cosa, en el paciente que no es valorado previamente, pero que sabe que alguna vez le dijeron tengo un soplo, tuve alguna vez una molestia de pecho, ese paciente antes de cualquier procedimiento debe valorarse por un cardiólogo, debe ser valorado al menos por un médico general que lo derive hacia cardiología, porque de esa manera nosotros podemos evitar las posibles complicaciones que puede tener el paciente odontológico. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, las situaciones en las que un odontólogo debe decir, a ver, no, yo no te voy a sacar esa muela hasta que tú hagas una interconsulta con tu médico, él me mande por escrito que estás en condiciones de realizarte esta cirugía bajo tal, que te ha suspendido? O sea, ¿cuál sería la situación en la que yo no puedo decirle, te voy a hacer esto o suspendamos porque yo te digo, sino consulta con tu médico especialista? Las situaciones puntuales serían pacientes que han tenido cirugía cardíaca previa, que tienen una cardiopatía congénita cianótica, es el paciente que está morado todo el tiempo. Generalmente suelen ser niños o adolescentes o gente joven, adultos jóvenes. El paciente que tiene el antecedente de infarto de miocardio, arritmias o por algún motivo está tomando anticoagulantes orales, y los pacientes que tienen estas patologías, tienen dispositivos cardíacos como marcapasos, resincronizadores o desfibriladores y que requieren la valoración por odontología. Ese paciente debe ir al cardiólogo previamente, comentar qué procedimiento se quiere hacer para que él le dé una autorización prequirúrgica o, por decirlo así, preprocedimiento, de manera que tanto el odontólogo como el paciente, que es el principal beneficiado, y el cardiólogo trabajan en equipo y de esa manera ese paciente se ve beneficiado. En el caso de una urgencia como un traumatismo o cuando el paciente ha perdido varias piezas dentales por algún accidente, pues ahí yo creo que lo principal es tratar la hemorragia o tratar el trauma de manera aguda, y luego ya se puede programar la parte de rehabilitación oral o el procedimiento más adecuado por parte del odontólogo. Bueno, recuerden ustedes, televidentes, que no todos los procedimientos odontológicos van a requerir una interconsulta con el cardiólogo, la suspensión de medicamentos, anticoagulantes, porque no todos los procedimientos van a requerir un sangrado o una técnica invasiva. Restauraciones, colocación de brackets, existen muchos procedimientos que no van a requerir. Obviamente tienen que hablar claramente con su odontólogo, siempre en la historia clínica contarle todos los medicamentos que toman, todas las patologías que tienen, y más aún si son alguna patología cardíaca, diabetes, hipertensión, porque todo esto va a ayudar a que el odontólogo sepa el protocolo de atención. Ustedes pueden requerir, como nos decía Javier, que se les tome la presión antes del procedimiento, durante, a ver si que se mantiene, si tienen alguna molestia, si es que después de la cirugía van a necesitar qué tipo de analgésico. Hablemos un poquito de los analgésicos, porque un paciente con estas patologías no va a requerir la misma medicación que un paciente sano. Entonces, ¿cuál sería la elección para estos pacientes en cuanto a lo que son los medicamentos post cirugía? Bueno, en los analgésicos, que suele ser la principal medicación que incluso solicita o se automedica a los pacientes, al menos los que tienen riesgo cardiovascular alto, como los hipertensos, los pacientes que han tenido algún problema isquémico, que toman doble antiagregación, aspirina y otro medicamento, y los pacientes que están anticoagulados. Es importante que no se automediquen, que sea prescrito por el odontólogo, y que a su vez el odontólogo, en el caso de tener alguna duda por el tipo de fármacos que va a requerir, haga una interconsulta a un médico, quien puede administrar o quien puede indicarle qué fármaco le puede beneficiar mejor, sobre todo en el uso de los antiinflamatorios no esteroidales. En este tipo de fármacos uno tiene que tener en cuenta qué patología subyacente tiene el paciente.
Por ejemplo, en el caso de un paciente hipertenso, el uso del ibuprofeno o del diclofenaco elevan la tensión arterial, lo que pueden poner aún así en un mayor riesgo de sangrado en el caso de haberse hecho un procedimiento invasivo en la cavidad oral. Y este tipo de pacientes se beneficiarían de antiinflamatorios no esteroidales, sobre todo los COX-2 selectivos, que son fármacos que tienen un efecto antiinflamatorio y que no tienen ningún tipo de connotación cardiovascular o que no elevan tanto la tensión arterial. Otro de ellos, de los AINES, de los más comúnmente utilizados, es el naproxeno, que es un fármaco que no eleva tanto la presión arterial y no aumenta el riesgo de sangrado o de eventos cardiovasculares asociados a presiones arteriales altas. Entonces sería el naproxeno el de elección ideal en cuanto a analgésicos dentro de lo que se... En cuanto a los pacientes odontológicos con hipertensión arterial, este es un fármaco que vendría muy bien. En el caso de pacientes que están tomando anticoagulantes, la línea de los Coxib suelen ser los más comúnmente utilizados. Sin embargo, esto se debe utilizar en el tema de antiinflamatorios con analgesia, por ejemplo con el paracetamol, que es un fármaco que es de venta libre, que es económico y que se puede utilizar de manera habitual por los pacientes, obviamente respetando las dosis indicadas por el médico. Perfecto. Bueno, con esto nos acercamos al final del programa de hoy. Como un pequeño resumen y como consejo por parte nuestra es siempre en el momento de hacer la historia clínica, a pesar de que el odontólogo quizá no tuvo tiempo de hacer eso, ustedes tienen que informarle que son pacientes con alguna condición cardíaca, con alguna cirugía, con que toman estos medicamentos, porque eso le va a ayudar al odontólogo a que el tratamiento lo realice de la manera adecuada. Recuerden que un paciente cardíaco ya no es un paciente sano, ya no es un paciente normal y requiere ya sea de una medicación antes de la cirugía, suspender medicamentos, hasta los analgésicos deben ser los adecuados. Espero que hayamos respondido a algunas de sus dudas. Si ustedes son pacientes que tienen alguna condición cardíaca y están a punto de realizarse algún tratamiento odontológico, alguna cirugía especialmente, y no se les ha hecho un adecuado seguimiento de su condición cardíaca, consúltenlo a su especialista antes de realizarse ese tratamiento, o si quieren llámenos, los números aparecen en pantalla. Y si tienen más dudas acerca de este tema, igualmente pueden llamarnos y será un gusto atenderlas. Hasta un próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.